buen día, nosotros somos Laura, Mauricio y Dana, y el día de hoy les hablaremos de la cultura egipcia, ya que pensamos que es una cultura hermosa, llena de mucha historia y arte, que además es una de las más importantes e influyentes. Lo que todo el mundo piensa directamente es que se trata solo de pirámides, momias y desierto, pero es mucho más que eso, por eso tenemos que empezar donde todo inició. Empecemos a viajar. La cultura egipcia floreció desde el 3000 a.C. en el actual noroeste del continente africano a la delta del río Nilo. El Nilo es el río más grande de África. Por esta razón era algo vital para los egipcios, ya que era vital para cultivar y con eso poder vivir. Imagínense vivir en el desierto sin agua. Es prácticamente imposible. Durante el periodo del Antiguo Egipto gobernaron muchas personas, 30 dinastías en total, dividiéndose en los siguientes imperios: temprano, antiguo, medio y nuevo. El temprano empieza en 3100 a.C. y termina en 2650. Comienza con la unificación de Egipto por parte del faraón Narmer. Antiguo empieza en 2635 y termina en 2155 a.C. Fue una época dorada donde se construyeron las pirámides de Giza, Keops, Kefren, Miser y Nos. Medio, que empieza en 2061 y termina en 1785 a.C. Marca la expansión y fortalecimiento económico del imperio, consecuencia de la descentralización del poder político. Nuevo, empieza en 1551 y termina en 1080 a.C. Constituye la era esplendorosa de la cultura egipcia, resaltando la monarquía del faraón Ramsés I. Entre las principales ciencias en las que sobresalieron la cultura de los antiguos egipcios tenemos las matemáticas, la astronomía y la medicina. Por otra parte, en el arte, la arquitectura, la escultura y la escritura. Pero empecemos hablando de su religión. Muchos ya sabemos que la muerte en su cultura tenía un gran valor. Es por eso que construían sarcófagos llenos de lujos y extremadamente decorados. Se podían poner algunas pertenencias de las personas en su lecho de muerte. Y hasta algunas mascotas como perros y gatos tenían sus propios sarcófagos. También, la cultura egipcia era politeísta y antropomorfista, es decir, que ellos rendían culto a muchos dioses representados en forma humana y con cabezas de animales. Adoraron a dioses como Horus, fue el principal dios en la primera dinastía, hijo de Osiris e Isis, representaba el sol naciente. Ra suplantó a Horus a partir de la tercera dinastía, simbolizaba el sol a mediodía. Osiris manifestaba la fecundidad y el sol poniente. Isis expresaba la luna o reina de la noche. Seth revelaba la maldad y la noche. Anubis se presentaba como el juez de los muertos. Taot protegía la sabiduría. Los egipcios creían en la vida después de la muerte e incluso tenían un libro con oraciones para proteger el alma de los fallecidos en su viaje hacia la otra vida. Además, tenían a las momias como una necesidad de seguir la vida eterna, práctica que se usaba como tradición funeraria. También tenían una sociedad dividida en distintas clases, empezando por los sacerdotes, los cuales tenían más privilegios que las demás clases. Ellos cuidaban los templos y conectaban a los dioses con los hombres. Por debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas. Estos se encargaban de la parte administrativa y política del país. Fungían como reguladores del comercio principalmente, aunque también se encargaban de reclutar soldados para el ejército. Los guerreros o los defensores tenían varios privilegios por sus acciones como la adquisición de esclavos, obtención de tierras y a veces recibían un sarcófago de piedra. La economía de los egipcios estaba basada en la agricultura, donde cultivaban trigo, cebada, lino, uva, hortalizas y legumbres. La ganadería, en la que apacentaban rebaños vacunos, ovinos y mulas. Además, la industria tuvo un gran impacto en la época de los faraones, en donde sobresalieron las industrias del tejido como lino, comparable a la de la seda, la elaboración de metales con los que hacían utensilios, armas, joyas y espejos, el curtido, la alfarería, la mueblería, la confección de carrocerías y la preparación de una especie de papel a base de papiro. Como te puedes dar cuenta, muchas de esas cosas las seguimos usando y son un legado de los egipcios. Por otro lado, el comercio se desarrolló
tanto por tierra como por mar. Tenemos que recordar que Egipto se encuentra en un lugar muy estratégico. Por tierra, sus caravanas llegaron hasta Siria, Palestina y Mesopotamia. Por mar, sus barcos navegaron por las costas de Siria y las islas del mar Egeo. El comercio se realizaba mediante el trueque por el que intercambiaban los tejidos y objetos de arte de lujo por ganados, maderas y metales. En cuanto al arte, tienen algo de todo: pintura, arquitectura, escultura y literatura. Aunque se divide en muchos periodos, vamos a intentar hacer un resumen de cada parte para tener un mejor concepto de su cultura. En estos periodos predomina la pintura decorativa o simbólica y pequeños objetos de carácter utilitario y mágico. Destacan las vasijas de piedra, las masas y paletas votivas, como la de Narmer. En sus pinturas predominaba el canon de perfil, que consiste en representar la cabeza y las extremidades de perfil, pero los hombros y los ojos de frente. Otro campo artístico en el que el arte egipcio alcanzó altas cotas fue la escultura, dominada por la ley de la frontalidad. A menudo su objetivo es alojar el alma tras la muerte del cuerpo. En la arquitectura, es obvio que hablaremos de las pirámides, que son súper características de esta cultura. Estas estaban hechas de piedra tallable, principalmente caliza y arseniza. En la arquitectura civil se empleó profundamente el adobe en viviendas, palacios, fortalezas y murallas, perdurando escasos restos. En lo contrario, sí tenemos varios restos de pirámides, tanto que una de ellas es considerada una de las maravillas del mundo. Y con todo esto, podemos llegar a la conclusión de que la cultura egipcia nos dejó un legado impresionante. Algunos de ellos son la tipografía que utilizaban para saber dónde estaban sus monumentos. El mortero también fue un invento de ellos. Fueron grandes ingenieros, no solo para la construcción de pirámides, sino que también para los canales hidráulicos para hacer canales de riego. Ocuparon el sistema decimal, crearon su propio tipo de escultura, que son los jeroglíficos, crearon la navegación con vela y tuvieron un notable desarrollo de la medicina a comparación de otras culturas.